Hola a todos, sean bienvenidos a Espacio Deportivo 26. Hoy les traigo el pronóstico de Champions, en donde también creo yo que habrán sorpresas, pero no va a haber nada espectacular. Por lo menos yo de inicio les digo que no creería que haya un gran batacazo, pero hay que decir que se enfrentan dos equipos que están más o menos al mismo nivel, que es el Dinamo de Zagreb contra el Celtic de Glasgow. Y hay que decir que son equipos diferentes, son equipos que tienen formas de hacer las cosas distintas, pero aún así yo creo que llegan en una situación algo parecida. A pesar de que el Dinamo de Zagreb es un equipo que normalmente tiene mucha historia en esta competición de UEFA Champions League, pero sobre todo en la liga doméstica, aún así yo creo que no le va a ser suficiente los jugadores que tiene y la experiencia que tiene jugando en Champions para superar al Celtic de Glasgow, que yo creo que está ahorita mismo mucho mejor que ellos. Y creo además que el entrenador es un factor importante, ya que es un hombre que tiene muchísimo, pero muchísimo conocimiento sobre el tema y además tiene experiencia que en este tipo de torneos se ve cuando un entrenador tiene mucha experiencia jugando al más alto nivel. Y yo creo que los japoneses que tienen pueden llegar a ser claves en la consecución de la victoria, que podría ubicarlos en una posición un poco más privilegiada y más cerca de estar ahí de ese playoff, en donde sabemos que hay muchos equipos que van a aspirar mínimo a meterse allí para rifarse la entrada a los 16avos de final de Champions. Ahora les voy a hablar sobre este gran partido que se nos viene entre el Girona y el Liverpool. Un Girona que, si bien es verdad, la temporada pasada fue de lo mejor de la Liga Española, de hecho fue el equipo sorpresa de esa liga, aún así, yo creo que el Girona hoy por hoy no tiene nada que hacer contra un Liverpool que está imparable, un Liverpool que está bastante bien, un Liverpool que ha logrado conseguir una estabilidad bastante interesante con el entrenador neerlandés Arne Slot, en donde el equipo, prácticamente siendo el mismo que culminó la temporada pasada con Jürgen Klopp, ha dado varios pasos hacia adelante y se le ve mejoría por todos lados a este Liverpool que está como líder en la Premier League y está como líder en esta liguilla de Champions League, siendo el único equipo que hasta el momento sigue sin perder ningún partido de los que ha disputado. O sea, es una auténtica barbaridad lo que está logrando este equipo con Arne Slot. Hay que decir además que hay jugadores que se les ve revitalizados, que se les ve renovados en su confianza también, pero habrá que ver si logran mantener esa continuidad y seguir siendo un equipo que hasta los últimos instantes esté ahí en lo más alto. Ahora bien, hay que hablar de el partido que puede ser el partido del momento o el partido de la jornada, que es entre el Atalanta y el Real Madrid. Un partido que yo creo que va a ser buenísimo, un partido que yo creo que nos va a tener ahí palpitando en cada momento nuestros corazones a máxima potencia por ver quién se lleva esa victoria. Y además es un encuentro que ya hemos visto en la Supercopa cómo terminó, en donde Mbappé marcó, en donde marcaba también Rodrigo, si no estoy mal, y esto ocurrió hace pocos meses, o sea, hace pocos meses ya el Real Madrid le ganó al Atalanta. ¿Qué ocurre? La dinámica de un equipo y de otro es muy diferente. Hoy por hoy el Real Madrid está en una situación delicada, no solamente a nivel futbolístico,
sino que a nivel de puntos en la Champions League. Necesita sí o sí ganar. Todo lo que no sea ganar se considera muy negativo porque los dejaría por fuera de la clasificación del playoff. Habrá que ver qué sucede, pero el partido puede ser bastante complejo para el Real Madrid y yo creo que si el Atalanta gana este encuentro, se quitarían un gran peso de encima porque se empezarían a consolidar como uno de los candidatos a quedar en ese grupo de los 8, que es un grupo bastante selecto y que hay algunas sorpresas, algunos equipos que a priori no esperaríamos que estuvieran tan arriba, pero ahí están porque están jugando bien y están mereciendo estar ahí obviamente. Y yo creo que este partido lo pierde el Real Madrid. O sea, mi pronóstico sería que el Real Madrid pierde este partido y además creo que podría perderlo con un margen importante, un 3-1. No creo que pierdan 3-2, yo creo que perderían 3-1 porque el Atalanta está muy mal y el Real Madrid está muy bien y el Real Madrid ahorita mismo no me da la sensación de que sea un equipo confiable para ganarle a este Atalanta que está en un muy buen estado de forma, que está de hecho ahí liderando en la punta de la liga italiana. Habrá que ver qué sucede, pero a día de hoy yo apostaría todo por el Atalanta. Y hablando precisamente de partidos importantes de la jornada, hay que hablar de este partido que promete ser muy bonito entre el Bayer Leverkusen y el Inter de Milán. Un partido que promete estar bastante bueno, bastante disputado. Se van a enfrentar, de hecho, dos ideologías futbolísticas muy distintas, pero yo apostaría aquí que gane el Leverkusen, que el Leverkusen sería la sorpresa en este partido ante el Inter, un Inter que no es un equipo que ahorita mismo se caracterice por ser un equipo goleador, pero que es muy fiable, es muy rocoso en defensa, y yo creo que si hay un equipo que puede desmontarle esa defensa, es el Bayer Leverkusen con ese funcionamiento, con esa rapidez para mover el balón. Además van a estar en casa del Bayer Leverkusen. Así que yo apostaría que ganaría el Leverkusen. No creo que por un margen mayor a 2 goles. Yo creo que ganaría 2-1. Pero aún así yo creo que sería victoria del equipo de Xavi Alonso, que está haciendo las cosas bastante bien. Es verdad que no vienen tan bien como la temporada pasada, pero aún así creo que es un equipo bastante fiable y que si hacen las cosas bien en casa, como les digo, es un equipo casi que infranqueable. Habrá que ver cómo le va, pero yo apostaría porque el Bayer Leverkusen le gana al Inter de Milán, aunque sabemos que el Inter de Milán, si hay algo que tiene muy bueno, es el tema de la defensa. Esa defensa de tres es casi impasable, es una forma de defender muy flexible y que le permite tener al mismo tiempo bastante rigidez en defensa y en ataque también. Ahora bien, hay que hablar del Brest que se va a enfrentar al PSV. Y es que el Brest a día de hoy no me parece un equipo serio, la verdad, no me parece un equipo que podamos tenerlo en cuenta para esta Champions. Ante el Barcelona dejó ver que es un equipo justito y yo creo que el PSV es mucho mejor equipo que el Brest y por mucho que el Brest esté en su casa, yo creo que aquí el gran favorito a ganar y a pasar a la siguiente fase puede ser incluso el mismo PSV, que está haciendo las cosas bastante bien, está siendo un equipo bastante ofensivo, que genera mucho en ataque, pero que además ayuda en defensa un montón todo el tiempo los jugadores, tanto los que atacan como los que juegan dentro del centro del campo. O sea, es un equipo bastante equilibrado, es un equipo que sabe cuándo debe atacar, cuándo debe defender, cómo debe manejar el partido según qué momentos. Y la gran figura
que ellos tienen, el jugador de renombre, por decirlo así, es Luke de Jong, que es un jugador que cuando estuvo en el Barcelona, a pesar de que hicimos muchos memes al inicio con él, fue un jugador que cuando recién había llegado Xavi Hernández, que parecía de hecho que Xavi Hernández no iba a contar nada con él, al final terminó contando con él y cada vez que salía Luz de Jong marcaba su golito y él no se olvida del Barcelona, de hecho él tiene el Barcelona en muy buen estigma y él dice que él puede decirle a sus hijos, a sus nietos que jugó en el Barcelona. Y es verdad, jugó, y sobre todo cuando estaba Koeman jugó bastante, pero no llegaba a ser ese delantero letal que nosotros nos esperábamos hasta que llegó Xavi Hernández, que la verdad potenció un poco más esas virtudes y que tenía el futbolista neerlandés. Ahora les voy a hablar sobre otro partido que puede ser una bomba entre el Club Brujas y el Sporting de Portugal. Son dos equipos algo diferentes, son dos equipos que ahorita mismo la situación de uno y otro son muy distintas. De hecho, el Club Brujas ahorita mismo está en una situación un poco más complicada, a diferencia que el Sporting, que está mucho más arriba en la clasificación. Es verdad que el Brujas en casa es bastante complicado de ganarles porque se encierran muy bien, tienen al capitán de Donker que es una cosa tremenda, pero Van Aken que es que capitanea este equipo. Hay que decir que el otro equipo también tiene un jugador muy importante para ellos que es Gyökeres. Habrá que ver qué sucede, ¿no? Pero veo un partido bastante igualado. Es verdad que el equipo de Van Aken es un equipo bastante pragmático y que es capaz de hacer lo mejor, pero también lo peor. Yo creo que en casa suelen ser bastante duros y creo que podrían dar la sorpresa, pero me da la sensación de que el Sporting de Lisboa va a jugar mejor y que al final tener un delantero como Gyökeres va a ser clave para que ellos consigan la victoria. Creo que esta parte va a ser muy importante. Habrá que ver qué sucede, pero yo creo que es un jugador tan diferencial que en este partido se va a lucir y va a marcar dándole la victoria a su equipo. Porque también hay que decir algo, y es que desde que se ha ido Rubén Amorín del equipo del Sporting, no están jugando tan bien como antes. Ahora bien, sigamos con lo siguiente, y es que hay que hablar del Leipzig que se enfrenta al Aston Villa. Estos dos son equipos que normalmente no están demasiado habituados a jugar Champions, pero ambos tienen algo muy en común, y es que tienen plantillas con jugadores interesantes. No son los jugadores más top, pero son jugadores muy interesantes. Pero aún así, creo que está un poco por delante el Aston Villa, un Aston Villa que con el entrenador español lo está haciendo bastante bien. Unai Emery ha logrado darle una estabilidad futbolística a este equipo bastante tremenda. Es un equipo bastante ofensivo, pero a la misma vez suele defender bastante bien. Tienen a jugadores que me gustan mucho como Tielemans, tienen a jugadores como Oli Watkins, que es buenísimo, otros jugadores un poco más secundarios pero que rinden bastante como Aaron Ramsey. También hay que decir que el otro que hace muy buenos partidos es McGinn, que es un jugador que se ha reconvertido desde que llegó Unai Emery al Aston Villa, porque normalmente era un jugador que jugaba más de interior y desde la llegada del entrenador español lo ha invitado a que vaya más al área, que pise más ese terreno rival y está convirtiéndose en un jugador muy importante.
Es verdad que los últimos partidos que ambos han tenido han sido bastante disputados, peleados, pero me da la sensación que este puede ser un partido en donde el conjunto inglés pueda superar por fin al conjunto alemán, que suele ser bastante duro en estas fases, sobre todo cuando lo van a visitar a su casa. Por lo general suelen ser un equipo que en casa se fortalece muchísimo. Ahora bien, hay que hablar sobre el Shakhtar Donetsk y el Bayern Múnich. Yo creo que el Bayern, a pesar de que no está atravesando su mejor momento ni en Liga ni en Champions con Company a cargo, creo que es un equipo que normalmente contra rivales inferiores suele meterles auténticas goleadas. De hecho, lo hemos visto en esta misma temporada, lo que ha ocurrido contra el Dinamo Zagreb, que le metieron 9 goles. O sea, fue un auténtico abuso el que le hizo el equipo alemán al Dinamo Zagreb. Es verdad que después se han enfrentado al Barcelona y les ha ganado el Barcelona 4-0. Han tenido problemas para ganarle al Dortmund, han tenido problemas para competir mejor contra otros equipos, pero aún así el Bayern es el Bayern y yo creo que este partido lo gana el Bayern por más de 5 goles, pero no nos vengamos tan arriba. Voy a decir que lo gana 5-1. Es un Bayern que, a pesar de que hay jugadores que no están a su mejor nivel, aún así es un Bayern que compite bastante bien. Es un Bayern que está logrando que Upamecano tenga un nivel mucho más alto de lo que le habían visto en temporadas anteriores. Se está afianzando esa pareja de centrales, Kim Min-jae con Upamecano, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque al final, si tus centrales son seguros, va a ser mucho más complicado que los rivales logren romperte a tu defensa. Pero sabemos muchas veces que Upamecano, alguna macana, alguna vez se termina tirando dentro de los partidos. De hecho, lo hemos visto el fin de semana, que en un partido que tenía muy bien encaminado con el Heidenheim, Upamecano casi que la termina liando porque a pesar de que les hicieron el gol del empate, después supo reponerse a esa situación el Bayern y lo ganó 4-2. Y da la sensación de que este Bayern es un Bayern que es ganable, pero tampoco no es ganable para cualquier equipo. Es ganable para un Bayern Leverkusen, es ganable para un Real Madrid, para un Barcelona, para un City, para un Arsenal, incluso me atrevería a decir para un Sporting, pero no para un Chatardones. No están tan mal como para que un Chatadones le gane a ellos por mucho que no estén en casa. Así que yo creo que aquí los favoritos son ellos y ellos van a ser los que van a ganar. Ahora hay que hablar sobre el Paris Saint-Germain, que se va a enfrentar contra el Salzburg. Y es que aquí el Salzburg tiene muy poco que hacer, la verdad. Aquí el conjunto austriaco, la verdad, le ha tocado un rival bastante complicado. Además, un Paris Saint-Germain que llega bastante necesitado de puntos a este partido y yo creo que no van a vacilar a la hora de darlo absolutamente todo dentro del terreno de juego porque saben que estos 3 puntos tienen que ser prácticamente asegurados, que tienen que ganar sí o sí este partido si quieren salir de la zona que los está dejando por fuera del playoff para meterse en la siguiente fase de la Champions League. Y yo creo que si finalmente el Paris Saint-Germain termina saliendo eliminado sin ni siquiera llegar a los 16avos de final, va a ser un auténtico fracaso para Luis Enrique y para el mismo Nasser Al-Khelaifi, y además esto podría llevar a la consecuencia que se carguen a Luis Enrique de esta manera por haber perdido en Champions y más de la forma que lo ha hecho porque no ha podido puntuar. Además de que yo creo que podría ser injusto porque los rivales que le ha tocado al Paris Saint Germain
son muy, muy bravos. O sea, les ha tocado lidiar con el Bayern, les ha tocado lidiar contra el Manchester City. O sea, les ha tocado contra equipos muy complicados. Entonces, al final, el tema de puntuar depende también muchas veces que no te toque con equipos tan complejos. Y yo creo que hoy, contra el Salzburg, hay que irlo a golear, hay que darle duro a ese equipo, hay que, mejor dicho, desparramarlo a goles. Y yo creo que esa es la asignatura que tiene pendiente el equipo de Luis Enrique, y él lo sabe que tiene que golear en este encuentro si quiere no solamente mantener su cargo, sino que además las sensaciones el equipo vuelva a recuperarlas y vuelvan a sentirse bien con este equipo y con el entrenador. Porque ya sabemos que las sensaciones al interior del club no han sido muy buenas con Luis Enrique por los malos resultados que han estado habiendo en los últimos encuentros. Ahora bueno, sin ser más, no olviden de apoyarme con su poderoso like, dejarme en los comentarios todo lo que piensan sobre estos pronósticos y nos estamos viendo en un próximo video. Éxitos a todos. Chao, chao. Adiós.